Muy buenos días, muy buenos días. Estamos en su programa Israel Online con nuestra hermana Sonia. Y déjeme hacerle la introducción como nosotros sabemos hacerle la introducción a ella acá, hacerle su presentación como lo manda la ley. Así que para nosotros es un honor tenerla a ella en un programa más. Hoy 14 de enero de Israel Online en español. Estamos viviendo los últimos días de la tierra. Hoy más que nunca, los creyentes debemos prepararnos en las Sagradas Escrituras con una perspectiva bíblica e histórica. Conozca más a fondo a Israel, el reloj profético de Dios, en el programa Israel Online, que le llevará en un viaje histórico contextualizado a la realidad de hoy. De la mano de la historiadora Sonia Waters. Despeje sus dudas e interrogantes en Israel Online. Cada jueves a las 11 de la mañana. Por esta Alma Radio. Shalom, shalom, buenas noches. Y buena tarde acá, buena noche en Israel, son las 6 de la tarde. Shalom, pastor, ¿cómo está? Qué lindo verle. Estamos bien, gracias al Señor, contento cada vez que podemos interactuar con usted y tenerla acá. Y hoy estamos, nada más cuando yo vi el tema, yo dije, bueno, hay que darle su tiempo, no la voy a interrumpir. No la voy a interrumpir, la voy a dejar tranquila para que ella pueda dar su enseñanza. ¿Cómo está todo allá? Muchísimas gracias. La situación está muy tensa aquí en Israel. Ayer no pararon los aviones de pasar arriba nuestro hacia Siria y los aviones israelíes atacaron almacenes de armamentos que pertenece a Hezbollah, que es una organización terrorista, sí, que está apoyada por Irán. Todo el armamento viene de Irán. Entonces Israel fue y destruyó todos esos almacenes de armamentos. Estaba en la frontera con Irak, o sea, entre Siria e Irak. Y esto es lo que pasó, sí. Una situación muy tensa. Tiene que escuchar, muy tensa. Usted tiene que escuchar todo el día los aviones pasando por arriba nuestro, todo el día. Estamos muy cerca de la guerra de Gog y de Magog, ¿sí? Lo que Israel está tratando de hacer en este momento es no permitirle a Irán neutralizar a Irán. Neutralizar a Irán, que no tenga suficiente armamento para venir a atacar a Israel. Wow. Eso es lo que Israel está haciendo. Y tenemos que sí o sí hacerlo antes de que Trump salga del gobierno. Porque Trump es nuestro amigo y nos permite defendernos, ¿sí? Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con Biden. Ajá. Y no sabemos qué es lo que va a pasar con Irán, cuál va a ser su posición con Irán. Entonces Israel tiene que hacer todo lo posible para poder parar Irán lo más posible, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Sí, ya con el presidente que hay de los últimos 4 años de Barack Obama y lo que quedó casi en el último año, que ellos firmaron este acuerdo, que fue un acuerdo un poco, creo que no atinado, porque ellos le estaban dando dinero a un país terrorista para que enriqueciera más su bolsa y ellos pudieran comprar más armamento para atacar a Israel. Sí, señor. Y esto es, nosotros tememos que Biden va a volver al contrato que Obama hizo originalmente, que son demócratas. Entonces puede ser que él vuelva a ese agreement, a ese tratado que hizo entre Estados Unidos y
y Irán. Por supuesto, eso no nos ayuda a nosotros. No. Nosotros no queremos que Irán se acerque a nosotros. Nosotros no queremos que Irán traiga su armamento al lado de nosotros. Ellos están constantemente diciendo que quieren aniquilar al pueblo de Israel. Sí, ese es el mensaje Ese es el mensaje de ellos. Nosotros ya tuvimos con Hitler. Con ya lo vivieron, Nazi. lo han vivido. Ajá. Y estamos escuchando muy bien lo que ellos están diciendo y lo que ellos están tratando de hacer. Ellos y Turquía, Ahmadinejad, que era presidente de Irán, había dicho que él no descansaría hasta no limpiar del mapa a Israel. Y también es el mismo tono agresivo que tiene el presidente de Turquía en contra de Israel. Sí, señor. Por eso que estamos verdaderamente pisando esta profecía de Gog, de la tierra de Magog, verdaderamente. Tenemos para hoy este tema y creo que le he cogido a usted unos minutos. Yo quiero siempre comenzar por lo menos 5 minutos antes para que usted me regale esos 5 minutos y así no quitarle el tiempo. Estamos acá con la historiadora Sonia Warren y nuestra maestra, una de nuestras maestras acá en el Instituto Bíblico de Alma Radio y este programa Israel Online. Hermana Sonia, antes de usted hacer la presentación, me gustaría que usted me regale el portal de cómo la gente puede comprar el libro, este libro donde está toda esta información en inglés y en español. Polémica territorial. Señor. Un segundito, sí. Me estoy yendo para allá. Ok, ¿pueden ver? Sí. Aquí está el ¿pueden libro. ver el libro? Ya. Ahí lo tienen en inglés y lo tienen en español. Están en Amazon. En español se llama Polémica Territorial de Israel. En inglés se llama Contested Ownership of Israel. Es exactamente lo mismo. Y yo ahí hablo de Gog, de la tierra de Magog. Y ahí están todos los mapas. Ahí están los mapas, ahí hay mapas. Sí, señor. Ahí hay también link que usted le deja a la persona que compra el libro para que ellos también hagan sus propias investigaciones. Sí, señor. Sí, señor. Todo está en el libro y ellos pueden adquirirlos en Amazon. Ok, entramos ahora a nuestra lección de hoy sobre señor. hacia el nacimiento de Yeshua. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Esto va a ser una serie de estudios que vamos a hacer. Perfecto. Con respecto a las crónicas del Mesías. Perfecto. Vamos a poner la historia del Mesías en orden cronológico. Beautiful. Desde la cuna hacia la tumba y después la resurrección. Beautiful. Y vamos a estudiar esto en una perspectiva mesiánica, judía, ¿sí? Vamos a ver fuentes históricas. Vamos a leer de Josefo, vamos a leer parte del Talmud, ¿sí? Que es lo que la Mishnah nos dice, y la Tosefta, y los Midrashim, y las tradiciones, y el Ramban, y Rashi, todos estos estudios bíblicos judíos en el Talmud. Vamos a ver esto, es lo que yo voy a exponer. Vamos a ver documentos de la Septuaginta, que es realmente la primera traducción que se hizo del hebreo al griego. Vamos a ver documentos de el Mar Muerto, de Dead Sea Scrolls en inglés. Gloria a Dios. Vamos a ver los Targum. ¿Qué es lo que es el Targum? Es la versión aramea de las escrituras hebreas. Ok, vamos a entrar en eso también. Vamos a ver libros históricos como Eusebios, como Filo, como Josefo. Vamos a ver los libros de los Macabeos. Vamos a tener mapas. O sea, toda la información alrededor de lo que está pasando en las escrituras. Gloria a Dios.
durante el periodo del Segundo Templo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esto? Es poner las Escrituras, el Nuevo Testamento específicamente, en el periodo en el cual fue escrito. Gloria a Dios. Con el pensamiento judío que está atrás de estas Escrituras. Gloria a Dios. ¿Okay? Es mucho lo que voy a hacer. Vamos a ir despacito, ¿ok? Pero si Dios quiere van a poder ver todo esto, y esto es una serie de estudios, ¿sí? O sea que ¿dónde empezamos? Vamos a empezar en el libro de Lucas. Vamos a ir a Lucas 1. Lucas 1. Vamos a ver a quién fue la dedicatoria que Lucas hizo con respecto a este libro. En Lucas 1, de versículo 1 a 3, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que pasó antes del nacimiento de Yeshua. Vamos a ver quiénes fueron los padres de Juan el Bautista. Vamos a ver un poquito de Juan el Bautista también, quién iba a ser. Vamos a ver quién fue el ángel Gabriel, ¿ok? Y todo esto vamos a llegar, no sé a dónde vamos a llegar, pero vamos a llegar a algún lado y vamos a seguir. Esto es solamente la parte 1 de esa historia antes del nacimiento de Yeshua, y la próxima semana vamos a ver la parte número 2, ¿ok? Hoy es parte 1, la próxima semana es parte 2, ¿ok? Ok. Ahora, la dedicatoria de Lucas está refiriéndose a Teófilo, ¿ok? Y fíjense lo que dice en Lucas 1, puesto que muchos han tomado a su cargo compilar un relato ordenado de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas, tal como nos las transmiten los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Fíjense que Lucas está hablando con aquellos que estuvieron con Yeshua, está hablando a aquellos que vieron a Yeshua, está hablando a aquellos que y él juntó todas estas historias y la puso en un libro. Eso es lo que nos está diciendo Lucas, ¿sí? Y esto también, versículo 3 dice, me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado todo con esmero desde origen, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo. O sea que fíjense que él está escribiendo y acumulando toda esta información por Teófilo. Ahora vamos a ver quién posiblemente fue ese Teófilo. ¿Ok? ¿Quién fue Teófilo? Ok, ahora, parece ser que Teófilo fue Salud. el benefactor detrás de este libro. ¿Ok? Él financió para que este libro se escriba. Él perteneció al primer siglo y verdaderamente era un hombre rico. Eso es lo que nosotros podemos deducir de lo que Lucas nos está diciendo. Una sola pregunta, ¿se cree que él tenía ascendencia hebrea o estaba relacionado con el pueblo de Israel, no? Ya un segundito, Okay, un segundito. okay. Cállate, champán, cállate, no te adelantes. Ok, muy bien. Entonces, Teófilos le pidió a Lucas que él recopile toda esta información y que lo ponga en un libro, ¿ok? De Yeshua, como una crónica de Yeshua y todos sus discípulos. Y Lucas fue compañero de viaje de Pablo, ¿ok? Pablo se iba en un lugar, él se llevaba a Lucas. Ahora, nosotros pensamos que Lucas no fue judío. Es el único libro
en toda la Biblia, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es el único que se piensa que fue doctor y que no era judío, ¿sí? Y, por supuesto, Lucas hablaba griego. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que Lucas estaba haciendo? Él recopiló esto en griego de fuentes hebreas que había en ese momento, de historias que se relataron en hebreo, pero él lo recopiló en griego. ¿Por qué? Porque la comunidad gentil creyente en Yeshua, que pasaron a ser los cristianos, creció y creció y creció, y el idioma original de ellos era griego. Griego. ¿Sí? El idioma mundial, diría yo en ese momento, era griego. ¿Sí? No inglés como tenemos hoy. ¿Sí? Amén. Y por eso que Lucas realmente lo escribió en hebreo para los creyentes gentiles del mundo, y recibió la comisión de hacer esto de Teófilo. ¿Ok? Ahora, ¿quién era Teófilo? ¿Quién era Teófilo? Y fíjense que puede ser que este Teófilo fue, de acuerdo a Josefo, un sumo sacerdote. Fíjense lo que es esto. Wow. Un saduceo, sumo sacerdote, que vino a la fe en Yeshua después de la muerte de resurrección. Gloria a Dios. De Yeshua. ¿Ok? Y esto está escrito en Josefo. Fíjense lo que es esto. Y fíjense también que en Hechos 6:7 nos está diciendo que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y fíjense la última parte, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que impresionante, porque acuérdense que los saduceos y los fariseos fueron aquellos que mandaron a Jesús a la muerte. Sí. ¿Sí? Los romanos lo mataron, pero ellos mandaron a la muerte a Jesús. Pero de todas maneras, fíjense lo que nos está diciendo en el libro de Hechos, que muchos de ellos, después de la muerte y resurrección de Yeshua, en el libro de Hechos, vinieron a la fe. Y esto es impresionante. ¿Sí? Gloria a Y Dios. puede ser, no estamos completamente seguros, pero puede ser que este Teófilo haya sido un sumo sacerdote de ese tiempo que creyó, vino a la fe en Yeshua. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista en Lucas 1. O sea, ustedes siempre tienen que tener el dedo en Lucas 1, ¿sí? Porque vamos a volver y vamos a salir y vamos a volver a Lucas. Estamos siguiendo los detalles que Lucas escribió con respecto a qué es lo que pasó antes de que Yeshua naciera. ¿Ok? Ahora, en Lucas 1, versículo 5 en adelante, dice, hubo en los días de Herodes, esto se está refiriendo a Herodes el Grande, que no fue tan grande, ¿ok? Este es el Herodes que mató a los inocentes, acuérdense. Trató de matar a Yeshua cuando él nació. Este es el Herodes que estamos hablando, y este Herodes vivió del año 37 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo, ¿ok? Ahora, él era en ese momento el rey de Judá. Y dice así, y un cierto sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abdías, y yo ya voy a explicar qué es lo que esto significa. El sacerdote se llamaba Zacarías del turno de Abdías, tenía una esposa, una de las descendientes de Aarón, la cual se llamaba Elizabeth, ¿ok?
mucho que hablar de esto. Ya voy a explicar. Primero que nada, Zacarías mismo pertenecía a los saduceos. Zacarías mismo era un sacerdote del templo, ¿ok? Y probablemente un saduceo también. Ya voy a explicar qué es lo que es saduceo en detalle. Del turno de Abdías, que es lo que estaba pasando en el periodo del Segundo Templo, había 24 familias que estaban encargadas de cuidar el templo y administrar el templo y estar delante de Dios en el templo durante todo el año. Estos son específicas 24 familias y ya le voy a mostrar quiénes son. Y dice así que Zacarías y Elizabeth, ambos eran rectos delante de Dios y caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjense que ahí tenemos saduceos, sacerdotes, ¿sí?, de el templo de Jerusalén, que era gente maravillosa, gente justa, que caminaban delante de Dios. O sea, gente verdaderamente increíble, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son los saduceos? ¿Ok? Saduceo en hebreo es tzdukim. Tzdukim. ¿Qué es lo que significa tzdukim? Los justos. ¿Ok? Y fíjense que cuando está hablando de ellos, que ellos caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas, ¿sí?, eran justos. Eso es lo que se está refiriendo, ¿sí? Eran justos. En hebreo dice la palabra justos. Ok, y dice así, ¿quién eran los saduceos? Ellos eran adherentes de los Bené Sadoc. ¿Qué es lo que significa Bené Sadoc? Los descendientes de Sadoc. De Sadoc, el sacerdote, ¿sí? Tenían un pedigrí hasta Sadoc, el jefe del sacerdocio en los días de David. O sea, cuando se determinó quién iban a ser aquellos que iban a ministrar a Dios en el templo, ya empezó en el tiempo de David. David fue el que decidió con los descendientes de Sadoc quién iba a ministrar en el templo, y fueron 24 familias descendientes de Sadoc. Esto estaba vigente en el periodo del primer templo y en el segundo templo, ¿ok? O sea que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, venían de los saduceos. Y como okay. qué cosa más linda, 24 familias, y cuando usted compara con el número 24 de los ancianos que están en el trono, wow, qué cosa más linda. Sí, señor, increíble, ¿no wow. es cierto? Increíble, ok. Fíjense, ¿quiénes eran los saduceos también? Los saduceos eran la clase alta del tiempo de Yeshua. Educadísimos. Acuérdense que la mayoría de ellos no creían en la resurrección, ¿sí? Acuérdense que había una disputa entre los fariseos y los saduceos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Los saduceos eran los príncipes de la comunidad, los que controlaban el templo y el sacerdocio. El sumo sacerdote también era la cabeza del Sanedrín en el tiempo de Yeshua, ¿sí? El Sanedrín ya empezó en el periodo de los persas como una organización religiosa y política, ¿sí? Eran los gobernadores de la nación, pero en el tiempo romano, en el tiempo de Yeshua, ellos solamente tenían un carácter religioso. Los romanos tuvieron la política, ¿sí?, pero ellos tenían el carácter religioso de la comunidad durante el periodo del Segundo Templo. Estos saduceos eran altamente educados y eran también aliados a los romanos, ¿sí?
Por eso que entró mucha corrupción adentro de la comunidad saducea. ¿Por qué? Porque estaban aliados a los romanos, y los romanos eran paganos, ¿sí? Como ellos son la alta sociedad en el tiempo de Yeshua, los romanos y también los saduceos tenían que estar de acuerdo para poder manejar la comunidad, para poder subyugar el pueblo judío bajo la autoridad romana, ¿sí? Si los romanos no les gustaba algún saduceo, algún sacerdote o sumo sacerdote, ellos lo echaban del poder, ¿sí? Y por eso que se corrompió el sumo sacerdocio en el tiempo de los romanos. Pero de todas maneras, no todos los sacerdotes seguían lo que los romanos estaban haciendo. Tenemos sacerdotes como Zacarías y Elizabeth, y tenemos otros sacerdotes que verdaderamente eran creyentes en Yeshua, sí, y verdaderamente seguían a Dios. O sea, que había de este lado y había del otro lado también, ¿ok? Los saduceos eran extremadamente ricos, considerados los enemigos de Yeshua, pero sabemos que después muchos vinieron a la fe y creían en la reencarnación, no en la resurrección, sino en la reencarnación, que es una lástima, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con las escrituras bíblicas, tiene que ver con la religión del Medio Oriente, que no del Medio Oriente, sino Egipcia, de India, de Egipto. Sí, de Egipto, que creían en la reencarnación, ¿ok? O sea, se fueron para otro lado los saduceos, verdaderamente. Ok, ahora, ¿quién determina quién iba a ser los saduceos? David, ¿sí? Los saduceos, nosotros llamamos en español los saduceos, en hebreo son los tzdukim, que vienen de Sadoc, el sacerdote, en el tiempo de David. Y fíjense que nos está diciendo en la primera de Crónicas 24, si quieren leer, pastor, primera de Crónicas 24. Sí, dice primera de Crónicas 24, versículo 1 hasta el verso 5. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupo. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijo, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc, los hijos de Eleazar y Abimelech, de los hijos de Itamar, lo repartieron por su turno en el ministerio, y de los hijos de Eleazar habían más varones principales que de los hijos de Itamar, y lo repartieron así de los hijos de Eleazar 16 cabezas de la casa paterna, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. O sea, 16 más 8 es 24. 24. Y dice el verso, familias. Sí, el verso 5, los repartieron pues por su suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubieron príncipe del santuario y príncipe de la casa de Dios. De ahí vienen los saduceos. Beautiful. Del tiempo de David. ¿Por qué David ya organizó esto en ese tiempo? Porque acuérdense que él tenía el arca del pacto. Él trajo el arca del pacto de Kiriat Yarim hacia Jerusalén. Acuérdense que él estaba danzando delante del arca del pacto y su mujer no le gustó que él estaba danzando delante del arca del pacto y tuvo problemas con ella, sí, pero él trajo el arca del pacto a Jerusalén antes de que el templo se construya. Y como él trajo el arca del pacto, quería decir
que él tenía que oficiar delante, tenía que organizar el oficio delante del arca del pacto como si fuera el templo, ¿sí? Y de ahí que David empezó a organizar todas estas familias, estas 24 familias. Y les quiero mostrar de dónde viene, ¿ok? Primeramente viene de Jacobo, que es Israel. Jacob. Pasa a Levi. De Levi tenemos 3 hijos, Gershon, estoy yendo para otro lado, Gershon, Kohat, Merari, Amram, y ahí lo tenemos a Moisés, ¿ok? Moisés es descendiente de la casa de Leví, y tienes a Aarón, que fue el hermano, y Miriam, que fue la hermana. ¿Se acuerdan de estos 3, sí? Aarón era el primogénito, ¿no? Sí, señor. Ok. Aarón es el primogénito. Muy bien. ¿Ok? Moisés es el segundo. Ok. Y Miriam la pequeña. Y Miriam es el tercero. Ok. ¿Ok? Y de Aarón viene Eleazar, Pinjas y Sadoc. O sea que la línea de Sadoc viene de Levi, de Aarón y de Sadoc. 24 familias de ese momento en adelante, descendientes de Sadoc, que tenían que cuidar el templo. Y Gloria fíjense que Zacarías era la familia de Abdías. Esta familia de Abdías, una de las 24 descendientes de Sadoc. ¿Ok? Ok. Ahora, esto es muy bonito con respecto a Zacarías y Elizabeth. ¿Qué es el significado del nombre de Zacarías y Elizabeth? Zacarías en hebreo, Dios se acuerda. Zecher en hebreo es zikaron, es memoria, es acordarse, ¿sí? Y Zacarías, ya en hebreo, que en hebreo nosotros decimos ya al final, es Dios. Entonces Zacarías es Dios se acuerda. Y Elizabeth, la mujer de él que se llamaba Elizabeth, es el juramento de Dios. Y fíjense que cuando uno pone los dos nombres juntos, lo que significa, Dios recordó su juramento de traer a un redentor. Fíjense los nombres en hebreo. Génesis 3:15. Un significado increíble y son parte de la profecía bíblica de traer al Redentor. Génesis 3:15, ¿no? Ahí podemos relacionarlo directamente con la promesa que él hizo en Génesis 3:15. Sí, señor. Wow. Sí, Gloria señor. a Dios. Ok. Y fíjense qué es lo que nos dice en Lucas 1:17. Tienen que volver a Lucas otra vez. Ellos dos no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. ¿Ok? Y esto es impresionante, porque fíjense, una pareja que ya es de edad avanzada, seguramente este hombre Zacarías y su mujer han orado toda la vida para tener un hijo y no lo tuvieron, ¿ok? Pero milagrosamente Dios hizo ese milagro, ¿sí? Pero ¿qué es lo que les quiero mostrar? Es que Zacarías, porque su mujer no podía tener hijos, Zacarías, de acuerdo a la ley talmúdica, de acuerdo a las tradiciones del pueblo judío y la ley talmúdica, que en este caso viene de la casa de Gilel, él podría haber divorciado a su mujer después de 10 años si ella no producía un hijo.
¿qué es lo que nos dice en el Talmud? Dice, si un hombre toma una esposa y vive con ella 10 años y ella no le aburrió, perdón, la traducción la hice mal, no le dio ningún niño, él se divorciará de ella y le dará la cantidad especificada en la Ktubá, contrato matrimonial. Eso es lo que le llaman la carta de divorcio. Sí, señor, la carta de divorcio. Ahora, fíjense, no, la Ktubá no es la carta de divorcio, es un contrato matrimonial. Todo el pueblo judío, antes de casarse, hacen un contrato, hasta hoy en día. En ese contrato, el marido que va a ser, ¿sí? The bridegroom, tiene que escribir, en caso de divorcio, qué le va a dar a su mujer. Acuérdense que en el judaísmo, divorcio es aceptado, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está determinando, la casa de Hillel en el Talmud está determinando qué es lo que tiene que hacer el hombre. Tiene justificación, de acuerdo a la casa de Hillel, de acuerdo al Talmud, tiene justificación de separarse, de divorciarse de su mujer, si su mujer después de 10 años no le da un hijo. ¿Ya? Y fíjense que esta es la razón por la cual Yeshua se enojó tanto con ellos, porque dice, si Dios los puso juntos, ustedes no tienen el derecho de separarlos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso que Yeshua se enojó tanto, porque las leyes que ellos estaban haciendo en ese momento estaban contradiciendo las escrituras. Entonces había una guerra entre la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, ¿no? Sí, señor. Okay. Sí, señor. Ahora, fíjense que Zacarías tenía el derecho, de acuerdo a la ley judía, de divorciarse de su mujer, pero no lo hizo. No lo hizo, no. Y esto demuestra el amor que él tenía por su mujer, wow, el corazón de este hombre que tenía por su mujer. Qué lindo. ¿Ve esto, pastor? Qué lindo. ¿Okay? Yo le digo qué lindo, qué lindo. Y usted no sabe por qué yo le digo qué lindo, porque 40 años sirviéndole al Señor, que ya cumplo en este año, son tantas las interpretaciones erróneas que hemos oído sobre lo que es el matrimonio. Y usted en menos de 5 minutos, Dios la bendiga, ha aclarado algo que hay gente que están patinando en ello todavía. Y aquí yo miro el principio de la justicia, lo justo. Él podía haberse separado, pero él, por el temor y por la justicia de Dios que había en él, no se separó de su esposa. Y ahí es donde Dios le recompensa a él. Ya. Wow. Acuérdense el argumento de Yeshua con respecto a los fariseos y saduceos que tenían esta idea que se podían separar de su mujer por cualquier razón. Cosa. ¿Sí? Yeshua dijo, esto no es correcto. Wow. ¿Sí? Gloria a Dios. La única razón por la cual Yeshua permitió a la gente separarse o divorciarse, que era justificado de acuerdo a Yeshua, es por inmoralidad sexual, por adulterio. Uh-huh. Si la persona comete adulterio, entonces sí, Yeshua permite que haya un divorcio, pero no por otra razón, ¿ok? Yo digo que también en otra escritura, en el Nuevo Testamento, también nos dice aquellos que son abusadores y que han abandonado su mujer, uh-huh, que son borrachos, uh-huh, ¿sí? Y han abandonado su mujer, entonces sí, uno se puede casar de vuelta, pero no por cualquier razón.
¿Me explico, pastor? Hermana Sonia, ¿era lo mismo el adulterio que la fornicación? Le hago la pregunta, porque Jesús decía por causa de fornicación. ¿Era lo mismo? ¿Se consideraba igual? Ok, la traducción en español dice fornicación. Ok. Pero en realidad esto es inmoralidad sexual, que es mucho más detallado en el Antiguo Testamento que lo que es inmoralidad sexual. Ok. Por ejemplo, incesto, adulterio, fornicación también. O sea, fornicación es parte de todo esto. Ok. Es inmoralidad sexual que se está refiriendo. Ok. Pero adulterio específicamente. Si el hombre se va con otra mujer, inclusive Yeshua lo hizo más difícil. Porque Yeshua le dijo al pueblo, si ustedes miran a una mujer con furia en sus ojos, explíqueme eso. Ya han cometido el adulterio. ¿Ok? O sea, a los hombres le está diciendo esto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que esto significa? Que los hombres tienen un problema con la vista. ¿Ok? No miren. No se vayan atrás de su lujuria. No se vayan atrás de sus ojos, de la lujuria de sus ojos. Y si miran, que no miren con intenciones perversas, porque de no mirar estar ciego, pero una cosa es tú mirar, entonces en tu mirada meterle la perversidad. Ahí es que está el peligro. Señor. Y era lo que Jesús estaba peligro. diciendo. Exacto. Gloria a Dios. O sea que Jesús lo hizo más difícil, ¿sí? Ok, tenemos que seguir, pastor. Sí, no, ya me callo. Ok, ahora, vamos otra vez a Lucas 1. Volvemos a Lucas 1, de versículo 8 al 10. Si quiere leer, pastor. Dice, y sucedió que mientras estaba ejerciendo su ministerio sacerdotal delante de Dios, en el turno de su grupo, le tocó en suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor a quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba orando afuera, y a la hora del incienso. Ok. ¿Qué es lo que pasó a la hora del incienso? Wow. Se le vino el ángel Gabriel. Wow. Ahora, este ángel es un plato total. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Ok? Vino el ángel Gabriel, se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Ahora, ¿por qué se le aparece a la derecha del altar del incienso? Porque el incienso está delante, o sea, tenés el incienso, después tenés las cortinas que te divide la zona del templo de la zona que es the Holy of Holies, el lugar santísimo. ¿Ok? Tenés, donde está el lugar santísimo está donde está el arca del pacto, donde está la presencia de Dios, está la cortina y después tienes el incienso. Él estaba oficiando en el incienso, estaba haciendo el incienso delante de la cortina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se le vino el ángel a la derecha del altar del incienso. ¿Qué es lo que significa? En la derecha del altar del incienso es donde estaba la entrada y la salida del lugar santísimo. ¿Y qué es lo que significa? Que este ángel salió de la presencia de Dios. Gloria. Y entró en la presencia de Zacarías. Wow. Gloria. Al verle, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Fíjense cuántos años Zacarías oró por un hijo. Y ahora ya es viejo
probablemente pensando que ya no puede tener más hijos, pero el Señor lo escuchó. Acuérdense, su nombre es que Dios se recuerda. Dios se acuerda. ¿Se acuerda? Wow. ¿Ok? Porque tu petición ha sido escuchada. Tu mujer Elizabeth te engendrará un hijo y le llamarás Juan. ¿Ok? Ahora, ángel en hebreo es malach. ¿Qué es lo que significa malach? Significa un mensajero de Dios. Y no es un malach con ala. ¿Ok? Esto no es los malach, no son los serafim que están volando en el cielo alrededor de la presencia de Dios con trompetas y con adoración a Dios. Este Gabriel no tiene, de acuerdo a las escrituras, no tiene alas. Él es un mensajero de Dios. Un personaje. ¿Ok? Pero no pude encontrar una foto sin alas. Wow. Wow. Así que me quedo con esa. ¿Ok? Wow. Ahora, esto es interesantísimo. La profecía del ángel. ¿Qué es lo que el ángel le dice a Zacarías cuando él está en su presencia? Está en Lucas 1, versículo 13 en adelante. ¿Ok? Y dice así: pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Tu mujer engendrará un hijo y la llamarás Juan. Juan en hebreo es Yohanan. Yohanan viene de la palabra Hanan, que significa gracia, wow. Y yo al principio es Dios, o sea que es la gracia de Dios. Eso es lo que significa el nombre de Juan, ¿sí? Yohanan. Y fíjense lo que le dice el ángel a Zacarías. Dice, tendrás gozo y júbilo. Imagínense después de tantos años orar por este chico, que muchos se regocijarán por su nacimiento. Pues será grande en los ojos del Señor. O sea, es una persona muy, muy importante. Y fíjense que esto va de acuerdo a todos los nacimientos milagrosos, verdaderamente, que pasan en las Escrituras. Cada vez que tenemos un nacimiento milagroso es porque es una persona muy especial. Especial, sí. ¿Sí? Y esto lo tenemos por toda la Escritura. Deme algún ejemplo, pastor. Nacimientos milagrosos. Bueno, está el nacimiento de Sansón, nacimiento milagroso el de Samuel. Sí, señor. O sea, estos son hombres de Dios que Dios ha designado por un propósito específico, que hay mucha dificultad para ellos nacer. ¿Ok? Fíjense ahora. Moisés, ¿sí? Abraham, que no tuvo hijos, no lo tuvo a Isaac hasta que tuvo 100 años de edad. 99, sí. Y Sara tenía 90 años de edad. ¿Ok? O sea, hijos milagrosos de oración. ¿Ya? El mismo nacimiento de Jacob y Esaú, como Jacob viene, y aún en su nacimiento la mamá, cuando estaba embarazada, tuvo tanto problema, tantos dolores, que tuvo que ir a la casa de Dios, pedirle al Eterno, pero si así es la cosa de estar embarazada, yo no quiero tener hijo. Y entonces él tiene que revelarle lo que había dentro del vientre de ella. Dice, no, es que tú tienes naciones dentro de tu vientre y están peleando desde adentro. Sí. Es impresionante, ¿no es cierto? Tremendo, tremendo. Okay. Y fíjense lo que nos dice en versículo 15, pues será grande en los ojos del Señor, no beberá jamás ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde la vientre de su madre. Wow. Y esto es un voto nazareo, ¿ya? Estos son hombres dedicados a Dios,
de el vientre de la madre en adelante, que no pueden tomar vino y no pueden tomar licor. Acuérdense que también Sansón no se cortaba el pelo. No se podía cortar el pelo, no. No se podía cortar el pelo. Puede ser que Juan también estaba haciendo eso, ¿sí? Y fíjense lo que nos dice en versículo 16, y a muchos de los hijos de Israel les hará volver al Señor A su su Dios. Señor, su Dios. Wow. Increíble. Wow. Esto es exactamente lo que Juan el Bautista estaba haciendo en su ministerio. Ahora les quiero explicar qué es lo que es arrepentimiento en la cultura hebrea. El arrepentimiento en la cultura hebrea se dice lachzor lechuvá. ¿Qué es lo que es lachzor lechuvá? ¿Qué es lo que es lachzor lechuvá? Es retornar a la respuesta. Wow. Uno tiene que dejar el pecado completamente, 100%, pegar la vuelta Wow. y volver a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento en hebreo. Y fíjense qué es lo que nos está diciendo aquí. Y a muchos de los hijos de Israel los hará volver al Señor su Dios. A Dios. Que van a dejar los pecados y van a volver a Dios. Y fíjense que constantemente estaba diciendo Juan el Bautista en su ministerio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? O sea que la profecía que el ángel está dando de Juan el Bautista verdaderamente pasó. Esto era lo que él era, ¿sí? Y fíjense en el versículo 17, y él mismo irá delante en su presencia, en la presencia de Dios, ¿sí? Con el espíritu y el poder de Elías. Acuérdense que Elías tenía que venir antes de que el Mesías venga. Elías iba a preparar el camino para el Mesías venir, ¿ya? Y dice, él iba a estar con el poder y el espíritu de Elías, cumpliendo las profecías que estaban escritas de esto, ¿sí? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la santidad de los justos, a la sensatez de los justos, a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, que ¿qué es lo que Juan el Bautista estaba preparando el camino? Eso es lo que él vino a hacer, y esto es parte de la profecía que el ángel dio. Ahora, este Gabriel es un plato. Wow. Fíjense que de acuerdo a la tradición talmúdica, Gabriel es el ángel que está asignado al pueblo de Israel. Y les quiero dar ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, Daniel. Acuérdense que Daniel oró por 21 días y el ángel Gabriel fue el que vino a hablar con él. El mensajero. También es el ángel Gabriel que viene a hablar con Zacarías. Es el ángel Gabriel que viene a hablar con María. Yes, ¿Ok? yes. Él es el que está asignado a traer mensajes al pueblo de Israel, que está en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que significa Gabriel en hebreo? Viene de la palabra Geber. Geber es fuerte. Geber es también un hombre, ¿sí? Fuerte, fuerza y poder. O sea que este ángel verdaderamente era muy fuerte, muy poderoso en la presencia de Dios, ¿ok? En el libro de Enoch, este ángel fue enviado a matar a los Nefilim. No sé si estoy escribiendo Nefilim. Está bien, Nefilim está bien así, sí. Ok, o sea que en el libro de Enoch nos está diciendo que este ángel fue y mató a los Nefilim antes de que, en el tiempo de Noé. Una pregunta, hermana. En la Torá, el libro de Enoch es parte de la Torá. No, señor.
El libro de Enoch es extra bíblico. Ok. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? El libro de Enoch, no sé por qué no lo pusieron en las escrituras. Fíjense que Pablo sí menciona. Lo menciona el él, libro sí. de Enoch. Sí. Sí, señor. Cuando está hablando, creo, de los ángeles, él está mencionando el libro de Enoch. O Correcto. sea que el libro de Enoch pertenecía al canon de ese tiempo, del periodo del Segundo Templo. ¿Ok? Pero no fue puesto en las escrituras. No lo tenemos en las escrituras, no en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento tampoco. Pero los eruditos judíos le dan valor al libro de Enoch. O sea que la historia Sí, que está señor. ahí tiene veracidad. Sí, señor. Ok. Ok, entonces, fíjense qué es lo que el ángel Gabriel, este es muy duro, este ángel. Wow. Un ángel sin tonterías, yo lo llamo, ¿sí? No nonsense. ¿Por qué? Wow. Gloria a Dios. Porque acuérdense que Zacarías no le creyó al ángel, ¿sí? Y el ángel, ¿qué es lo que le dicen? Lucas 1, versículo 19. Lucas 1, versículo 19. Dice así, el ángel le respondió diciendo, yo soy Gabriel, que estoy de continuo en la presencia de Dios. Fíjense lo que nos está diciendo. Wow. ¿Vos no crees en mí, en lo que yo te estoy diciendo? Yo estoy constantemente en la presencia de Dios y vos tenés la caduradez, no sé cómo se dice. La cara dura. Es una cara dura total, porque yo estoy en la presencia de Dios constantemente. Me está diciendo, ¿me crees? Mentiroso, le estaba diciendo a Gabriel, le estaba diciendo psicológicamente mentiroso. Sí, señor. Sí, señor. No Wow. le podía creer, ¿sí? Y he sido enviado a hablar contigo y a anunciarte estas buenas nuevas. Wow. Y ahora, y fíjense que ¿qué es lo que hace el ángel? Lo castiga. Lo castiga a Zacarías, pero fíjense que también lo castiga y le da una señal Sí. de que lo que él está diciendo es verdad. Porque lo castiga, le dijo, bueno, ahora no vas a poder hablar y no vas a poder escuchar hasta que ese chico nazca, hasta que mi palabra se cumpla. Wow. Pero le dio con palos, ¿sí? Por no creer. ¿Ya? Wow. Ahora, muchos ángeles están mencionados en las escrituras. Tenemos a Mijael, Michael. quien es como Dios, eso es lo que significa. Rafael. A Rafael, la sanidad de Dios. A Gabriel, el héroe de Dios y el fuerte de Dios. Y Uriel, que es la luz de Dios, ¿sí? Todos estos ángeles están mencionados en las escrituras. Ok, ahora, fíjense que en las escrituras no es nada raro, en las escrituras hebreas, pedir por confirmación, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba haciendo Zacarías, pobrecito, con el ángel? Le decía, bueno, ¿cómo yo voy a saber que esto es verdad? ¿Sí? Pero fíjense que esto lo han hecho nuestros padres en el pasado constantemente. Sí, Abraham. ¿Cómo nosotros vamos a saber si esto lo que me está diciendo es verdad o es mi imaginación? Wow. ¿Sí? Abraham se lo pidió a Dios. Y Dios, sí, con misericordia, hizo un tratado con él, dividió los animales, ¿sí? Y Dios mismo caminó entre los animales, hizo un tratado con él, ¿sí? ¿En qué conoceré que la he de heredar? O sea, estaba hablando de la tierra prometida. ¿Cómo yo voy a saber que voy a heredar esto? Entonces Dios hace un tratado con él para demostrárselo que es verdad, ¿sí? O sea que no hay nada raro, pero ¿qué es lo que pasa? El ángel Gabriel es terrible. ¿No me crees? Esto es lo que te va a pasar. ¿Me explico? ¿Ok? Y también tenemos a Gideón,
que es muy buena idea verdaderamente pedir a Dios por confirmación de lo que nos está diciendo, porque a veces nosotros no sabemos si verdaderamente es nuestra imaginación o es Dios mismo que nos está diciendo lo que estamos escuchando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Gedeón? Acuérdense, puso, ¿cómo se dice? El vellón de lana afuera, y si llueve y este vellón de lana está seco, entonces yo sé que va a ser tuyo, y si no ha llovido y este vellón de lana tiene agua, entonces voy a saber que esto verdaderamente sí. Está pidiendo, Gedeón está pidiendo confirmación de Dios y Dios lo hace. Pero ¿qué es lo que pasa? El ángel Gabriel es terrible. El ángel Gabriel es terrible. ¿Ok? Ahora, el sacerdote está oficiando en el templo y todos están afuera esperándolo. ¿Ok? Vayamos a Lucas 1, del 21 en adelante. Lucas 1, del 21 en adelante. El pueblo estaba aguardando a Zacarías, lo estaban esperando. Y se extrañaban de su demora en el santuario. ¿Ok? ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué él se estaba demorando? Pues estaba hablando con el ángel, pero el pueblo no sabía. ¿Qué es lo que pasa? Es que ha sido común en la historia de Israel que sacerdotes han entrado al templo y Dios los mató porque no estaban santificados. Acuérdense que ellos tenían que hacer un sacrificio para ellos mismos, después un sacrificio para el pueblo y después podían entrar al templo. O sea que si ellos no estaban santificados como tenían que ser, o estaban haciendo algo que no estaba de acuerdo a lo que la Escritura le pidió hacer, Dios mandaba fuego y los consumía. Ahí mismo. Eso es lo que pasó con el pecado de Nadab y Abiú. Acuérdense, sí. Estos son los hijos de Elí. De Aarón, los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón que hicieron maldad delante de Dios y verdaderamente pusieron fuego que no era, fíjese, un fuego extraño. Que nunca le había mandado, o sea, algo hicieron que estaba malísimamente mal. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Ok? O sea que, ¿qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba temeroso de que Elías estaba ahí adentro y estaba tardando tanto tiempo. De acuerdo a los rabinos, y esto es fascinante, de acuerdo al Talmud, señala que el sumo sacerdote en el día del abogado no se le permitió hacer una oración larga en el lugar santísimo. Ellos no podían estar mucho tiempo adentro del lugar santísimo para no asustar a los fieles que esperaban su regreso. Tenían que pronunciar una breve oración. No hizo la oración demasiado larga para no asustar a Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos dijeron, y este se nos murió adentro. Y después, ¿cómo lo sacamos? ¿Sí? Ahora, fíjense qué es lo que hacían. A veces le ataban cadena al sumo sacerdote o a los sacerdotes como un cinturón o una, ¿cómo se dice, pastor? Una correa. Era como una correa de cuero. Una correa, sí. Lo ataban, ¿sí? Él entraba con esa atadura. Sí, y lo tenían así atado, sí, por si acaso el sumo sacerdote moría adentro, entonces lo podían arrastrar afuera, lo podían arrastrar el cuerpo afuera. Wow. ¿Sí? O sea que si el sumo sacerdote o el sacerdote estaba dentro del templo demasiado tiempo, ¡ay! Guay. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, ellos los estaban esperando, el versículo 22, Lucas 1, versículo 22, cuando salió no podía hablarles y le dieron cuenta que había visto una visión en el santuario y él estaba haciéndoles señas y permanecía mudo.
¿Sí? Ahora, fíjense que permaneció mudo, o sea que él no podía dar la bendición arónica. Así como sale el sacerdote del templo, tiene que dar la bendición arónica al pueblo. Por supuesto, él no lo pudo hacer. ¿Ok? Wow. Un plato, ¿no es cierto, pastor? Tremendo, ¿No le parece? tremendo, Okay. tremendo. Esto Eso es todo. esto es un nuevo material, ¿no? Que usted está preparando. Sí, señor. Sí, señor. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eso fue la parte 1. Ahora vamos a ir para la parte 2 la semana que viene. Usted va a estar trabajando todo el Nuevo Testamento también, ¿no? ¿Verdad? Paralelamente. Wow. Sí. Échenos la bendición, ya son las 12 y 1 minuto. Yo no quisiera ni que el programa se termine. No, porque es que hay tanto y estamos siendo tan edificados y lo que yo le he hablado a usted, que ya hablamos con el doctor Baruch, que Dios lo bendiga. Él accedió, él me dijo, no, vamos a usar todo el material que yo tengo para el Instituto Bíblico Radial que vamos a hacer, queremos empezar el 25, y él me mandó todo el material, entonces vamos a estar adaptando el material a Alma Radio, a lo que va a ser el Instituto Bíblico Radial, y va a haber un certificado al final que podemos hacer algo con usted. Y yo sé que el libro que tenemos, Polémica de Israel, es solamente su primer libro, pero yo sé que viene más material con el que usted va a bendecir al pueblo. Así que Amén. échenos la bendición, bendíganos Sí, señor. desde Israel, porque esa es una bendición codiciada. Amén, amén. Eloi Abraham, Eloi Isaac, Eloi Jacob, אנו מודים לך, אבא, Bendícela, שאתה Dios. איתנו, שרוח קודשך איתנו, באמת Bendícela. איתנו היום. תודה, אבא, שאתה מברך מה שאנחנו עושים, Mira su שאתה hijo, mira מברך su את familia, הלימודים Señor. האלה. אני מבקשת בשם ישוע המשיח, שאתה תברך את פסטור צ'מפן, Yes. וגם כן על הרדיו עם כל מה שהם צריכים. אבא, בשם ישוע משיחנו, אמן ואמן. Amén. Mi santa, Dios me la bendiga. Shalom, shalom, shalom. Que descanse. Bueno, Y el programa, hay que decirle al pueblo que el programa de los Inglés. martes en inglés, tuvimos que hacer un cambio y estamos mudándonos los miércoles también de 11 a 12 en inglés, y los jueves de 11 a 12 en español con la historiadora Sonia Warren. Que Dios le bendiga, que Dios me la guarde. Shalom, Igualmente, shalom. pastor. Shalom, Amén. shalom. Bye, bye.